Hola, buenas noches. Estamos hoy por segunda vez desde mi casa, desde mi estudio por el COVID y espero que la próxima vez ya estemos otra vez desde el estudio del canal. Voy a leer un poema de Rilke de los sonetos a Orfeo en la traducción de Eustaquio Barjau. Me lo mandó mi antiguo profesor Hernando Cabarcas cuando supo que había contraído la infección. Y tiene que ver con respirar y con el aire, y lo voy a leer para todos los que, como yo, han estado aquejados con el virus. Respirar, invisible poema, espacio cósmico puro incesantemente trocado por el propio ser, contrapeso donde rítmicamente me produzco. Única ola cuyo lento mar soy yo. Tú, el más rico en reserva de todos los mares posibles, ganancia de espacio. ¿Cuántos de estos sitios de los espacios estuvieron ya dentro de mí? Más de un viento es como mi hijo. ¿Me reconoces, aire, tú que estás lleno aún de lugares que antaño fueron míos? Tú, lisa corteza, un día, redondez y hoja de mis palabras. Y ahora voy a leer un poema de Jorge Luis Borges que se titula In Memoria Maerre y es una elegía para Alfonso Reyes o por Alfonso Reyes. Y estaba leyéndolo el otro día y pensé en los padres de amigas mías que han muerto durante el último año, durante la pandemia, sea o no de coronavirus. Tengo 3 amigas muy queridas que han perdido a su padre. Y voy a leer el poema para ellas. El vago azar o las precisas leyes que rigen este sueño, el universo, me permitieron compartir un terzo trecho del curso con Alfonso Reyes. Supo bien aquel arte que ninguno supo del todo, ni Sinbad ni Ulises, que es pasar de un país a otros países y estar íntegramente en cada uno. Si la memoria le clavó su flecha alguna vez, labró con el violento metal del arma el numeroso y lento alejandrino o la afligida endecha. En los trabajos lo asistió la humana esperanza y fue lumbre de su vida dar con el verso que ya no se olvida y renovar la prosa castellana. Más allá del miocid de paso tardo y de la grey que aspira a ser oscura, rastreaba la fugaz literatura hasta los arrabales del lunfardo. En los 5 jardines del marino se demoró, pero algo en él había inmortal y esencial que prefería el arduo estudio y el deber divino. Prefirió, mejor dicho, los jardines de la meditación donde Porfirio erigió ante las sombras y el delirio el árbol del principio y de los fines. Reyes, la indescifrable providencia que administra lo pródigo y lo parco, nos dio a los unos el sector o el arco, pero a ti la total circunferencia. Lo dichoso buscabas, o lo triste, que ocultan frontispicios y renombres, como el dios del erígena, quisiste ser nadie para ser todos los hombres. Vastos y delicados esplendores logró tu estilo esa precisa rosa y a las guerras de Dios tornó gozosa la sangre militar de tus mayores. ¿Dónde estará, pregunto el mexicano? ¿Contemplará con el horror de Edipo ante la extraña esfinge, el arquetipo, inmóvil de la cara o de la mano? ¿O errará como Swedenborg quería, por un orbe más vívido y complejo que el terrenal, que apenas es reflejo de aquella alta y celeste algarabía? Si, como los imperios de la laca y del ébano enseñan, la memoria labra su íntimo Edén, ya hay en la gloria otro México y otro Cuernavaca. Sabe Dios los colores que la suerte propone al hombre más allá del día. Yo ando por estas calles, todavía muy poco se me alcanza de la muerte. Solo una cosa sé, que Alfonso Reyes, donde quiera que el mar lo haya arrojado, se aplicará dichoso y desvelado al otro enigma y a las otras leyes. Al impar tributemos, al diverso las palmas y el clamor de la victoria, no profane mi lágrima este verso que nuestro amor inscribe a su memoria.
Y por último, voy a leer un tercer poema, que es La jardinera, de la chilena Violeta Parra. Y está dedicado a las mujeres enamoradas y los hombres enamorados. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. La canción que no estoy leyendo de Violeta Parra, que tiene que ver con estos días, es otra que me gusta mucho, que se titula La Carta y trata de cómo ella recibió una carta, estando lejos de Chile, en la que le contaban que su hermano Roberto había sido cogido preso por participar en un paro que ya se había resuelto y lo arrastraron por las calles sin lástima, dice, con grillos. Y entonces ella dice en la canción que si eso es un motivo, preso hoy también sargento. Óiganla, cantada por ella, también está cantada por Mercedes Sosa. Tenemos hoy como invitado a Sebastián Lanz, que es uno de mis hermanos selectivos. Es cofundador y codirector de la organización Temblores y es un joven también muy buen lector de poesía. Y vamos a volver con él después de una publicidad. Hola Tian, bienvenido al programa. Hace tiempos quería que un día vinieras. Yo suelo tratar de que este programa no sea de coyuntura, pero en Colombia a veces es imposible no vivir pendientes de la coyuntura y yo creo que es de hecho uno de los factores que redundan en una asfixia colectiva. Nosotros queremos pensar en otras cosas, como traté de hacer en los poemas. Bueno, alguno era de la asfixia un poco también. Queremos pensar en otras cosas y no podemos porque la realidad política y social es urgente y es apremiante y yo creo que eso produce a la larga pues más atraso y más infelicidad, ¿no? Como esa sujeción a la actualidad. Pero en fin, bienvenido. Quiero que hablemos de muchas otras cosas y no solo del paro nacional y por eso hice esa introducción. Para quienes no lo conocen, Sebastián Lanz es codirector de la ONG Temblores, es antropólogo y es abogado y tiene 27 años y su ONG que codirige con su hermano Alejandro se especializa en el litigio estratégico comunitario y se especializa en la defensa y la protección de los derechos humanos. Bien. Hola Carolina, muchas gracias por esta invitación. Vamos a empezar hablando, Sebastián, de parte del trabajo de ustedes que a mí me interesa mucho y es el trabajo que hacen con las personas que habitan en la calle, las personas habitantes de la calle.
para la protección de sus derechos. Hace poco ustedes hicieron un informe sobre la necesidad de baños públicos porque la ausencia de ellos afecta sobre todo a estas personas, pero quiero que me cuentes, en la pandemia supongo que las condiciones de estas personas que viven en la calle se han visto mucho más afectadas y es más urgente que los escuchen a ustedes y haya baños públicos. Pues sí, como tú lo decías, publicamos en el año 2020 este informe que se tituló Algo huele mal, del cual tú hiciste el prólogo, y este es un informe pues que en últimas es el reflejo de 2 años enteros de investigación en los cuales pues nuestra organización trabajó documentando cuáles son las principales prácticas que afectan a las personas habitantes de calle. Durante todo este trabajo, cuando se habla de violencias de personas habitantes de calle, también nos concentramos en estudiar cuáles eran los orígenes de estas violencias, y algo que aparecía de manera constante y rutinaria en estas narrativas de personas habitantes de calle era algo atado a la ausencia de baños públicos, porque esta ausencia de baños públicos gratuitos en las ciudades colombianas se traduce directamente en que, pues bueno, una persona tiene que acudir al baño en promedio en un periodo de tiempo de 24 horas, por lo menos 7 veces en ese lapso de tiempo. Y estas 7 veces para las personas habitantes de calle, pues configuran aún todavía hoy escenarios en donde se posibilita muchísimo la violencia policial y otras formas de violencia estatal, y también pues la vulneración sistemática de derechos como el derecho fundamental a la intimidad. Todas estas prácticas después empezamos a ver con la llegada de la pandemia, se acentuaron bastante porque el acceso al baño, si bien es el acceso también pues a la gestión de las necesidades fisiológicas, hoy en día es el acceso pues a la higiene, y con ello también me refiero a que es el acceso a la vida misma. Entonces nosotros a partir de este trabajo hicimos pues un proceso, como tú decías, de litigio estratégico comunitario, por medio del cual logramos construir un caso en el cual le demostramos a la Corte Constitucional que la aplicación de medidas correctivas a las personas habitantes de calle por defecar u orinar en el espacio público, además de absurdo y además de irracional, pues va en contravía de estos derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. Pero además, este problema no solamente se soluciona con que se interrumpan las medidas correctivas propuestas por la policía en contra de los habitantes de calle, sino que se resuelve pues con la construcción de baterías sanitarias que sean accesibles a todo el público. Esta sentencia pues acaba de salir, es la C062 del 2021, y es una sentencia pues que creo yo le compete a toda la ciudadanía implementar, porque es una sentencia de la cual se puede beneficiar toda la ciudadanía. Creo que el problema de baños públicos, si bien afecta a las personas habitantes de calle de manera desproporcionada, es una cosa que nos afecta a todas las personas que vivimos en las ciudades colombianas. Sí, bueno, varias cosas. Una, para que entiendan los televidentes, las personas habitantes de la calle no son solamente las personas que no tienen casa y que están permanentemente en la calle, y esto es importante también, sino los vendedores ambulantes y los recicladores también, las personas que trabajan todo el día en la calle y que por eso tienen que tener un lugar en donde resguardarse y un lugar que sea de todos. Yo quería preguntarte por qué crees que una medida que uno consideraría que es tan fácil como construir cada tantas cuadras 2 baños públicos, sí, o 3 baños públicos, no se ha hecho? O sea, ¿qué rechazo hay para eso? ¿Qué exclusión está ahí cifrada? No nos gustaría, hay mucha gente a la que no le gustaría que las personas pudieran defecar en un lugar cerrado que es de todos. Es extraño para mí. Sí, yo creo que este problema se debe a varias cosas. Una de ellas, pues evidentemente es como la falta de planeación urbana dentro de las ciudades, pues como por ejemplo Bogotá, en donde nunca se contempló que existieran baterías sanitarias o infraestructuras sanitarias para que las personas las utilizaran en el espacio público, lo cual me lleva a un segundo punto, y es que el Estado colombiano es un Estado especialista en negarnos nuestro derecho al espacio público. Y entonces el espacio público que se ha construido, digamos,
observamos dentro de este estado es un espacio hostil. Lo vemos no solamente en la total ausencia de baños públicos, sino que también lo vemos debajo de los puentes en zonas de Bogotá como la 127 con autopistas, donde han puesto piedras como chuzos para arriba para evitar que las personas utilicen estos espacios públicos para socialización. Y eso pues directamente también está relacionado con el Código de Policía. El Código de Policía es una ley que se propuso regular todas las conductas del espacio público bajo el entendido de que así se está cuidando la convivencia ciudadana entre todos los habitantes de este país. Entonces, a partir de este Código de Policía, una de las cosas que pasa, y de hecho es lo que demandamos ante la Corte, es que se generan una serie de prohibiciones absolutas sobre ciertas conductas en el espacio público. Estas prohibiciones absolutas van desde portar la dosis mínima en el espacio público hasta defecar u orinar. Y cuando miramos estas prohibiciones absolutas a la lupa de las personas habitantes de calle, encontramos pues que sí tiene unos efectos completamente desproporcionados, porque estamos hablando de personas que permanecen o que habitan en la calle, sea para dormir en ella todas las noches o sea para trabajar. Entonces yo creo que el problema central se debe pues a la falta de planeación urbana, también a unos problemas económicos que siempre va a alegar el Estado colombiano para negar derechos fundamentales, pero principalmente diría yo que es una cosa un poco más discursiva, y es a la negación del espacio público y a la generación de espacios públicos hostiles para que la ciudadanía no se apropie de ellos. Y eso es lo grave, ¿no? Es como si no se creyera en el espacio público, como si realmente la gente creyera que no debe haber, que es malo el espacio público, que el espacio público va contra su espacio privado de alguna forma, y que el espacio público genera algún tipo de igualdad amenazante o de libertad. La gente a lo que más tiene miedo es a la libertad, y el espacio público es un espacio y sería un espacio de igualdad y de libertad. Pero además creo, Sebastián, que tiene que ver la negación de lo público, pues desde luego tiene que ver con que no haya tampoco educación pública buena y con que no haya salud pública buena. Es en general la desconfianza con respecto a lo público, porque se defiende el privilegio, como que tener es tener un privilegio, tener no puede ser que los otros y yo tengamos lo mismo, ¿no? Que es interesante. Y en el espacio público se cristaliza eso, y además el otro espacio público es la ley. El texto de la ley es un espacio público, es un espacio de comprensión pública que todos deberíamos entender y que proviene o debería provenir del colectivo pues formado por todos y por todas. Y tú eres abogado, ustedes trabajan con la ley, lo que quieren es justamente leer la ley de ciertas maneras para que la acción jurídica y el derecho sea un instrumento de transformación social. Y quería hablar un poco de eso, de lo que ustedes han hecho con las leyes, las acciones de tutela, sobre todo con ese instrumento que es leer la ley de cierta manera para el beneficio de todos. Sí, yo creo que lo principal que a mí me gustaría también aclarar es que yo no soy abogado, yo todavía no tengo un título de abogado, y una de las cosas que más defiendo, digamos, desde mi quehacer de activismo es el uso del derecho como una herramienta de transformación social desde las vías públicas que contempla nuestra Constitución. Es decir, en Colombia no hay que ser abogado para someter una ley al control de la constitucionalidad, tampoco hay que ser abogado para interponer una acción de tutela, y existen una serie de acciones públicas que tenemos todos los ciudadanos a nuestra disposición cuando creemos que hay algún tipo de disposición o de norma que vulnera la Constitución o que vulnera nuestras cartas de derechos. Entonces, creo que eso es lo interesante también de esa apropiación de este instrumento de transformación social que es el derecho dentro del derecho público, y a partir, digamos, como de esta forma de utilizar el derecho como una forma de transformación social, uno se enfrenta también a encontrar que para transformar esas cosas sociales hay que transformar las leyes que han sido escritas por otros, porque muchas veces esas leyes no están diseñadas para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, sino para garantizar la protección, como decíamos antes, de ciertos bienes que se cree que protegen derechos fundamentales. Me explico. El Código de Policía es una ley que se cree proteger los derechos de la ciudadanía bajo el entendido de que está cuidando la protección del espacio público o bajo el entendido de que está protegiendo la convivencia ciudadana. Sin embargo, cuando observamos cómo han sido escritas estas leyes, encontramos que han sido sumamente discriminatorias y opresoras en contra de muchas ciudadanías, como las personas habitantes de calle,
y es ahí en donde ley y derecho se enfrentan, porque la ley pues obviamente sale del derecho, pero muchas veces la ley ha sido construida para privilegiar a unos y pues para no beneficiar a otros. No sé si directamente se podría afirmar para todos los casos. Entonces, bajo estos escudos de proteger o cuidar a la ciudadanía, es que se escriben muchas veces ciertas leyes que terminan en últimas es vulnerando derechos fundamentales. La ley del Código de Policía, específicamente en el artículo 140 en su numeral 11, que contemplaba sanciones policiales para las personas habitantes de calle que defecaran u orinaran en el espacio público, es el mejor ejemplo de eso, porque es una ley construida para cuidar, bajo un entendido del espacio público, para cuidar la convivencia ciudadana, que tiene unos efectos desastrosos para las personas habitantes de calle, porque las somete constantemente a interacciones policiales. Es decir, es una fuente de interacción policial el hecho de que exista esa norma, y ya conocemos que cuando existen interacciones policiales entre los agentes de la Policía Nacional con las personas habitantes de calle, pues son potenciales escenarios de violencia policial que no van a conducir a ningún tipo de imposición de medidas legales, sino de imposición de medidas paralegales. Pero yo creo que en este diálogo, en esta relación que hemos hecho entre la ley y el espacio público, hay un común denominador, una manera conjunta de leer lo que es un cambio en la concepción de la ley, que no es la protección. La ley no protege los derechos de algunos, y una nueva manera de concebir el espacio público, que también es un espacio que no está hecho para protegerte del otro, sino que ambos son espacios donde se encuentran los unos con los otros, donde se encuentra todo el mundo y donde se une todo el mundo y donde todo el mundo se da cuenta de que es el mismo, ¿no? Entonces habría como la necesidad de un gran cambio educativo para entender qué cosa es la ley. Y me interesa que hayas empezado diciendo eso de que sí, la ley no es de los abogados, y se necesita una relación de todos con la ley para que se entienda, una nueva relación de todos con la ley para que entendieran todos que la ley debe servir a la libertad, de hecho, ¿no? Y en cuanto al espacio público, lo mismo. A mí me sorprende que haya esta idea de que el espacio público es peligroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una escalada de inseguridad como la que hay ahora en Bogotá, se sugiere, no sé, hacer unas brigadas de vecinos para alertar o para no sé qué, en vez de ocupar el espacio público. Lo que habría que hacer para hacer un espacio seguro es estar en el espacio público y saber que es tuyo, ¿no? Y con la ley podría pasar algo, podría hacerse algo parecido. Y el Código de Policía es como la no ley, porque entonces lo que hace es restringir, en vez de tratar de que la gente ocupe la ley, ¿no? Así como las brigadas de vecinos restringen el espacio público, en lugar de ver que iluminando el espacio público y viviéndolo es como se reduce en una ciudad la inseguridad. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, además, sobre todo con el tema pues, de que el espacio público, en tanto pues, se nombra como público, debería, digamos, como involucrar a la mayor cantidad de, digamos, espacios de participación para que la ciudadanía pueda hacer uso de él. Algo que sí ha pasado y como creo que tú también lo has visto, es que siento que con esta pandemia nuestros gobernantes autoritarios encontraron la mejor excusa para negarnos el derecho al espacio público, bajo nuevamente la idea del cuidado y bajo la idea de la peligrosidad que implica estar en el espacio público. Y siento que esto se convirtió pues ya en la norma. Hemos venido viendo cómo se aplican medidas de prohibición de la movilidad, de restricciones de horarios, en donde sistemáticamente ya los gobernantes que nos gobiernan a nivel territorial y nacional se han encargado de imponer medidas de toques de queda, de la imposición, pues una vez salieron con el disparate del pico y género, pero el tema del pico y cédula también restringe quienes pueden utilizar el espacio público, y esto ha tenido unas implicaciones bastante graves cuando vemos, por ejemplo, hoy por hoy un contexto como de la protesta social como el que estamos viviendo, porque la fuerza pública durante todo este tiempo que se le negó la posibilidad a la ciudadanía de estar en el espacio público,
aprendió qué medidas tiene de sus propias leyes, en sus códigos de policía, para interponer comparendos o para interponer sanciones a las personas que tienen presencia en el Claro, espacio público. Entonces, en sí, contextos de protesta, esto se está traduciendo pues en un disparado número de comparendos a personas que están en el espacio público, pero también en un número muy disparado de prácticas de violencia policial de personas que, además de estar en el espacio público bajo el entendido de que por las medidas sanitarias no se podía, están reclamando su derecho a estar en el espacio público bajo la protesta. Entonces se están uniendo exacto, bastantes cosas ahorita en las calles. La gente está saliendo, sí, salió primero a reclamar pues que esta reforma tributaria no tenía ni pies ni cabeza y que le hacía muchísimo daño a la sociedad, pero rápidamente esa agenda cambió y la agenda se terminó convirtiendo en un reclamo del espacio público, en un reclamo del derecho a la protesta, y exacto. hoy en día la gente está saliendo a protestar por su derecho a protestar, ¿no? Ujú. Y y a De ocupar existir en la ciudad, ¿sí? y existir en la ciudad. ¿Qué es eso? La ciudad no es de la policía, la ciudad es tuya y la policía existe precisamente y su deber, que es noble, es el de proteger tu derecho y el de ellos mismos de existir en la ciudad. Bueno, tenemos que ir a una pausa y cuando volvamos vamos a hablar de la reforma a la policía. Ustedes publicaron hace poco este informe, Bolillo, Dios y Patria, y además lanzaron esta campaña Reforma Policial ya. Vamos a hablar en qué consistiría la reforma que ustedes proponen o cómo podríamos llegar a plantear cuál podría ser. Pero antes de empezar, quiero leer un par de cosas de la introducción de ustedes. Bueno, ustedes hablan de cómo el lema del ejército es Dios y patria y cómo desde ahí pues ya empezamos mal, ¿no? Desde esos conceptos patriarcales, una institución que en nombre del Dios superior y del Estado patriarca volea bolillo, bala, puño y patada, diestra y siniestra en contra de la ciudadanía, dicen ustedes. Y luego transcriben una parte del himno de la policía que es: del hogar los derechos sagrados como padres debéis custodiar. Además, incluso esa conjugación del vosotros que ni siquiera se usa en América, Sí. es increíble. Y que Dios y la patria os lo premien, defensores del orden social. Entonces, hablemos de cómo es obsoleta la ideología, y yo creo que es correcto llamarle ideología, de la policía y lo policivo en Colombia y en el mundo, porque en el mundo la policía acosa y abusa también, y de cuál es la reforma que ustedes propondrían y cómo se podría hacer. Uy, pues Carolina, esta es una pregunta bastante amplia porque yo creo que lo primero que toca empezar a decir cuando hablamos de una reforma a la policía es que el Estado falló en su tarea de hacer un uso legítimo de la fuerza. Es decir, nosotros comisionamos al Estado el uso legítimo de la fuerza bajo el Estado social de derecho, con unos panoramas, digamos, en donde se tiene que haber garantías para el respeto de los derechos fundamentales, y lo que vemos hoy en día es que eso no se ha cumplido. Entonces eso nos obliga a hacer un llamado a varios sectores de la sociedad a que nos pensemos en cómo reformar no solo a la institución de la Policía Nacional, sino a la fuerza pública en general, porque lo que vemos es que no ha sabido qué hacer con esta fuerza pública, o sí ha sabido qué hacer y realmente no ha sabido hacer un uso legítimo, sino que el uso que hace es completamente desproporcionado, violento y no responde, digamos, no responde a ningún tipo de criterios de derechos humanos. Eso sería lo primero. Lo segundo es que la violencia policial, nosotros en este informe también hablamos, es una política de Estado dentro del Estado colombiano. Es decir, esto no es una cosa que aparece de manera esporádica en un contexto de protesta, no es una cosa que afecta a una población de manera esporádica, sino que lo que vemos es que es una problemática que afecta a nivel global a distintos grupos sociales como mujeres, personas LGBTI, personas afro y grupos indígenas en distintos contextos que también ocurren a nivel global, como el contexto de la protesta social.
Si tenemos en cuenta, digamos, que esta forma de operar de la policía es una forma pues completamente salida de las leyes y de los paradigmas que hemos fijado para garantizar el respeto de los derechos humanos, podemos tener esta conversación. Lo que estamos viendo hoy en el país es que esta conversación no se está pudiendo dar porque hay sectores políticos que están saliendo a legitimar las actuaciones violentas de la policía. Entonces, este problema estructural también se alimenta de la forma como la ciudadanía, y ahí hablo pues también de estos llamados nuevos ciudadanos de bien que salen armados hasta los dientes en las calles de ciudades como Cali a dispararles a los manifestantes, cree que la policía tiene la potestad de asesinar a las personas, lo cual viola otro principio pues de nuestro orden constitucional, es que aquí no existe la pena de muerte. En solamente 15 días de paro, nuestra organización ha registrado al menos 40 homicidios cometidos por miembros de la fuerza pública. Si esa no es una cifra que nos hace un llamado a hacer una reforma o a repensarnos el poder que le hemos otorgado a esta fuerza policial y militar, yo no sé qué puede hacer. Pero bueno, nosotros hemos hecho un trabajo, y en Bolillo, Dios y Patria lo hacemos, de plantear 7 puntos para una posible reforma policial. Esos 7 puntos están, digamos, repensados desde 2 principios grandes del Estado Social de Derecho. Uno de ellos es el principio de publicidad dentro de los procedimientos administrativos. Una de las cosas que vemos con mayor preocupación es que las prácticas policiales tienen mucha posibilidad de volverse violencia policial por la falta del principio de publicidad. Con esto quiero decir que cuando las personas son detenidas, conducidas a estaciones de policía, en estas estaciones de policía no hay presencia del Ministerio Público y no hay posibilidad de hacer seguimiento que está ocurriendo allá. Pero por otro, y es, digamos, un punto en el que yo quisiera insistir también en este espacio, es que es un problema que se alimenta principalmente de la ineficacia del sistema de administración de justicia de este país. Y eso, pues, a su vez, y si me estoy extendiendo mucho, córtame también, No, dale, dale. tiene, digamos, como que nos muestra 2 caras de justicia, 2 caras de justicia en estos contextos, un sistema de justicia completamente eficaz para judicializar jóvenes que se encontraban protestando o manifestándose de manera pacífica bajo falsas incriminaciones en la participación de delitos relacionados con terrorismo, que es una cosa muy grave, y ahí el sistema está operando de manera absolutamente eficaz y oportunamente, pero después cuando hablamos con víctimas de violencia policial que acuden al sistema de administración de justicia a denunciar los hechos de los cuales fueron víctimas, encontramos que el sistema les cierra la puerta cuando van a poner sus denuncias. Entonces, estas 2 caras de la justicia, digamos, de la justicia que aplica para unos y de la justicia que aplica para otros, también nos obliga a pensar en que una de las principales reformas que toca hacer, si se quiere hablar de la reforma a la policía, es una reforma a la administración de casos de violencia policial. Y para ir cerrando, digamos, también esta parte, una de las cosas que nosotros hemos identificado con bastante preocupación es que el problema empieza desde el momento en el que las víctimas van a interponer las denuncias. Cuando una persona acude a la fiscalía a interponer una denuncia por violencia policial, el fiscal recepciona la denuncia y decide, a partir de unos comités técnicos que se crean, si el caso debe ser asumido por la jurisdicción ordinaria o si debe ser asumido por la jurisdicción penal militar. Y en ese proceso es donde empieza a fallar el sistema, porque los fiscales no están capacitados para identificar que los hechos que están presentando las denuncias jamás pueden ser contemplados como actos del servicio, sino que son como graves parte violaciones a los derechos humanos. Y entonces no tendrían que ser juzgadas nunca por la justicia penal militar, sino por la justicia ordinaria. Y ese es parte del problema. Hay algo profundo en este problema de la ciudadanía contra la policía y la policía contra la ciudadanía, y es, bueno, este es un síntoma de la ruptura del pacto social. Y esto pues es una perogrullada lo que estoy diciendo, pero es un síntoma muy grave y ya hemos dicho por qué. Pero quisiera que pensáramos o que tratáramos de pensar en qué pasa, cómo verán esto. ¿Cómo ve esto la policía? O sea, ¿en qué momento la policía se sintió también tan frustrada y con tanto resentimiento y odio de ellos contra la ciudadanía que interactúa con el odio de la ciudadanía contra ellos? Porque la policía esto no es de ricos contra pobres, los policías son pobres también y los policías son personas no preparadas en su mayoría, ¿sí? Y que no viven felices tampoco,
digamos, ¿sí? Eso es una infelicidad general. Y se empieza a configurar, Tian, una guerra de clases interesante, que no es de clases sociales, sino de policía contra el estudiante. Y el policía como garante de unas supuestas buenas costumbres viejas y parroquiales, ¿sí? Contra un espíritu liberal. Entonces hay una cosa como del pobre conservador contra el pobre o rico liberal, ¿sí? Y eso a mí me interesa muchísimo por eso que digo que el policía se vuelve el defensor de una forma de pensar y además de una forma de reprimir que no contemple el autocontrol, de una forma, de una idea de que la fuerza siempre es fuerza represora, pero represora del otro que significa o simboliza el descontrol y el desbordamiento. Y entonces tú eres quien controlas las fuerzas del otro sin plantear nunca pues un autocontrol. Eso por un lado. Y entonces pienso yo en épocas de Cervantes y sale en Don Quijote, porque Don Quijote que era pues un forajido, sí, un forajido, era un viejo violentísimo que andaba por ahí poniéndose furioso y queriendo ser libre y la libertad para otros, le temían en un momento dado, él y Sancho, a la Santa Hermandad. La Santa Hermandad era, pues en el siglo XVI y XVII en España, si no sé exactamente cuándo se creó, la policía, y se llamaba así. Entonces eso me interesa mucho, la relación entre la conservación de los valores como una manera de protegerte de tu propia frustración de ascenso social, ¿sí? De tu propia inmovilidad social, de la que adolecen los policías, contra el otro lado que estaría simbolizado en el estudiante, que por ser estudiante es el que tiene una esperanza de iluminación y ascenso social. Esto me parece, pues, que es un tema, digamos, psicológico y filosófico y político que está en la base de esta batalla campal en la que estamos, ¿no? Sí, yo creo que precisamente estos son el tipo de temas y el tipo de conversaciones que toca tener alrededor de la reforma, más que plantear un pliego de peticiones, siento que toca tener este tipo de conversaciones porque algo que sí nos toca recuperar, siento yo a nivel ciudadano, pues es uno, la confianza en la institucionalidad y la policía ha hecho un trabajo bien arduo en destrozar toda esta confianza de la ciudadanía hacia la institucionalidad, pues porque son la fuerza del Estado hecha persona haciendo presencia en el territorio público y eso pues también lo contamos en el informe, es la cara más visible del Estado, la fuerza pública hace presencia a través de una patrulla o hace presencia a través pues también de rondas caminando y está diciendo el Estado está acá en este espacio y cuando ese Estado hace presencia de manera violenta y de manera pues sí, odiando a la ciudadanía, está pues enviando también un Exacto. mensaje y es que es un Estado ausente para las personas, que solamente se hace Sí, presente de manera represiva, ¿no? Y eso es algo que sí. nos toca transformar, pero es una tarea que toca transformar desde adentro. Nosotros desde la ciudadanía podemos hacer bastantes cosas, pero creo que este tipo de conversaciones pueden alimentar mucho la conversación. Hay algo que yo quería también anotar sobre el tema del odio y es que este odio no es que haya brotado de los agentes que hayan dicho un día vamos a odiar a los estudiantes y Exacto. vamos a darles bolillo y pata y puño. Lo que hemos visto es que este odio viene fomentado por los discursos del actual gobierno y viene fomentado por los líderes del partido de gobierno que constantemente están estigmatizando la protesta social y que constantemente están dando están haciéndole barra a una fuerza pública que sale un día y asesina a unas personas y sale otro día y golpea a otras tantas y sale otro día y deja a otras personas ciegas. Salen estos líderes del Sí, partido de gobierno y salen estos líderes del mismo gobierno a hacerle barra a esta fuerza pública. Entonces son ellos quienes realmente están generando este odio y fomentándolo. Siento que la conversación alrededor de la reforma pues es una conversación que indiscutiblemente también tiene que involucrar a la policía. A lo largo, digamos, como de todo el trabajo que hemos venido haciendo estos últimos 15 días, hemos visto pues dos cosas preocupantes y es una,
que, digamos, tiene que ver también con el tema del odio. El odio no brota porque sí. Hay actuaciones sistemáticas simultáneas en distintas zonas del país en donde la policía opera con el mismo modus operandi. Esto me refiero a que Ajá. en varias zonas del país se han registrado cortes de luz y después violencia policial, simultáneamente en distintas zonas del país. Esto nos dice pues como que hay unas órdenes y unas directrices debajo de cuerda que se están dando para que se perpetren estos hechos de violencia policial. Mm. Y digamos que si tenemos una conversación de la policía y de la reforma policial, creo que también toca escuchar a los agentes de la fuerza pública que en este momento específico están haciendo una objeción de su conciencia y están haciendo un Sí, llamado a las sí, personas paren esta masacre. Creo que hay que escuchar estas voces de las mismas personas que empersonan la sí. fuerza pública del Estado y que son la autoridad en las calles, que están diciendo Sí. esto no es la función de la fuerza pública. Ujú. Y eso me parece importantísimo porque la policía, los órganos de la fuerza pública me parece que son también víctimas de algo muy obvio que es la homogenización. Son gente uniformada. Al ponerle un uniforme a la gente ya se le resta dignidad a mi modo de ver, ¿sí? Entonces, a estas personas ya están siendo, en su humanidad, en su individualidad y en su poder, capacidad de liberación, ya están siendo despreciadas por considerarlas homogenizadoras y son a su vez agentes de homogenización, porque todos los policías van a ejercer la mayor violencia, como has dicho tú, contra los habitantes de la calle, contra los consumidores de drogas, contra las mujeres, contra la población LGTBI, etcétera. Y entonces, si uno empezara a considerarlas, a estas personas de la policía y del ejército como individuos y a escucharlas y a permitir que haya disenso entre ellas y qué ideas surgen de ellas, me parece una gran idea lo que acabas de decir y que recuperaría el sentido democrático de las fuerzas del orden, ¿no? Pero en lo que estabas diciendo ahora que te escuchaba, Sebastián, sacaste otro problema que les preocupa a ustedes y en el que ustedes han insistido, que es en el quién dio la orden, que estamos repitiendo todas últimamente tanto. Yo me pongo a pensar en esa pregunta y me desespero un poco, digo, me abismo porque pienso, las órdenes ni siquiera tienen que darse ya, ¿no? Como Mm. que hay una inercia que hace que se cumplan órdenes que no se dan y que se lean voluntades que no son manifiestas. ¿Cómo podemos saber quién dio la orden? ¿Quién tiene que decirnos quién dio la orden? Y a tu juicio se puede saber quién dio la orden. O sea, ¿qué significa el quién dio la orden? Sí, pues yo creo como que esta es una pregunta que se han venido haciendo distintos grupos de víctimas desde hace tiempos ante precisamente la ineficacia del aparato de justicia para juzgar a los responsables de estas ejecuciones extrajudiciales que han tenido y que siguen teniendo lugar en este contexto nacional, y personas a las que se les dio la espalda, digamos, también desde el Estado, en un Estado completamente ineficaz y completamente frío, con el dolor ajeno y con el sufrimiento y la tragedia de las víctimas, en donde nunca supo esclarecer estos hechos. Y creo que esa pregunta pues hay que reconocer que emerge de ese contexto. Yo creo que hoy algo que sí podemos decir es que después de 15 días de protestas en donde vemos estos brotes de violencia por parte de la fuerza pública y por parte de grupos armados al margen de la ley, con la participación y con el apoyo de la fuerza pública, vale la pena recalcarlo porque este tipo de cosas se empiezan a olvidar, Uh -huh. es que la orden está dada. No sabemos por quién, pero que Sí, la orden está exacto. dada y está dada desde el momento en el que se hizo un llamado el 28 de abril a paro, salió un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenaba suspender indefinidamente este derecho fundamental y empezaron, digamos, como distintas actuaciones estatales y paraestatales a negar y a condenar el derecho a la protesta. La orden está dada desde entonces y eso pues nosotros lo hemos Sí, visto con muchísima preocupación, pues porque realmente no te puedo decir quién, y pues sobre esto creo que tampoco se sí, trata claro. de generar este tipo de señalamientos de fue fulano o fue mengano, pero sí creo que hay que hacer mucha insistencia en que las violaciones a derechos humanos que están teniendo lugar en el contexto actual son violaciones que ni siquiera nuestra propia organización ni otras organizaciones de derechos humanos habían registrado antes. Sí,
Y ya 8 la días orden, consecutivos sí, hemos tenido que emitir comunicaciones no. públicas en donde les decimos a los manifestantes que después de las 6 de la tarde por favor se vayan a sus casas y se guarden porque no existen garantías para el ejercicio de la protesta social porque compromete su vida y su integridad. Y esto ha sido una tarea sumamente dolorosa porque decirle a la ciudadanía que no ejerza un derecho Ujú. fundamental por proteger otro que es más, digamos que debe primar, que es la vida y la integridad, pues nos ha sumado a la larga lista de personas que recomiendan no usar el espacio público en últimas, Sí, cosa por la que sí, hemos es siempre tremendo. peleado y por el derecho a la ciudad de la gente, nos ha obligado a decirle a la gente que no ejerza su derecho a la ciudad. Entonces, no sabría decir quién dio la orden, pero la orden de atacar la protesta social y de violentar a los manifestantes sí está dada. Está dada y es una orden, es de obligatorio cumplimiento y la están cumpliendo las fuerzas del orden. Eh, Ustedes son activistas y yo quería referirme a algo que vi que decías, leí que decías en una entrevista, y es que si queremos cambiar eso, y te referías a que el sistema legal no siempre está diseñado para proteger los derechos humanos, decía así que si queremos cambiar eso, tenemos que hacerlo colectivamente. Yo quiero que nos detengamos un momento en esa acción colectiva que ustedes proponen y que tú deseas. El otro día tú y yo hablábamos de la posibilidad, de que existía la posibilidad, por ejemplo, de una curul colectiva en el Congreso, de una curul para un colectivo, ¿no? ¿Qué es el colectivo y cómo podría el colectivo hacer política y eso dar paso a una política distinta? Sí, pues lo primero que hay que decir sobre eso es que el trabajo que nosotros hacemos y el trabajo pues que nosotros defendemos diariamente desde Temblores es un trabajo pues que tiene sus raíces en nuestro colectivo y pensarnos como colectivo pues ha sido una tarea bien interesante porque implica también buscar otro tipo de formas de mirar hacia el mundo que no sean esta tan individual, que muchas veces es la que lidera y la que lleva pues a que tengamos un Congreso conformado por individuos y no por colectivos, que sería algo interesante. Sobre esa conversación Sí, que tú y yo tenemos, vale la pena también yo creo que decir la de la curul, que pues todavía soñamos en que este estado es posible, ¿no? Y que este estado es transformable, que es algo como ah, en donde podríamos también pensarnos dentro de los órganos que legislan para nosotros y de los órganos que nos gobiernan, unas formas de sí, mirar al poder de manera colectiva y no tan individual. Nosotros hemos hecho desde esto, y a la pregunta a la que te refieres, digamos, como de la manera de cómo podemos transformar las cosas y las leyes, sobre todo, es de manera colectiva, es porque tenemos una profunda creencia en que si bien la atención de víctimas de manera individualizada y si bien la atención de casos de manera individualizada es súper vital para poder garantizar que las víctimas de violencia policial o de otras violaciones a derechos humanos puedan acceder a la justicia y puedan pues acceder a los beneficios que debe otorgarles la justicia por haber sido víctimas de estas violaciones a derechos humanos, sí creemos que cuando estas personas, y dentro de estas personas me incluyo, nos organizamos, podemos generar una transformación estructural del sistema que desde la raíz generó la violencia. Y un sí, ejemplo de ello, pues vale la pena nuevamente recalcarlo, el ejemplo de baños públicos y habitantes de calle. Este fue un caso construido de manera colectiva, en donde desde el diagnóstico de la problemática hasta el diseño de la acción, hasta la interposición de la acción y la solicitud de amigos y de intervenciones ante la Corte, fue liderada colectivamente tanto por Temblores ONG como por las personas que participaron de la investigación en su momento. Y esto nos sí. permitió no solamente pues generar una masa crítica que después se va a encargar de implementar esta sentencia, y eso pues es una garantía buena pues para la implementación de las órdenes que se ganan, sino que también nos permitió generar un contexto y un diagnóstico amplio y participativo ante el sistema de justicia. Entonces nosotros defendemos mucho esta participación colectiva, digamos, en los espacios de toma de decisiones porque vemos en ella una posibilidad de generar transformaciones estructurales y el ejemplo Sí. de ello pues es Temblores ONG, donde pues por más de 15 días un equipo de 15 personas lleva trabajando día y noche por generar estos diagnósticos que nos van a permitir eventualmente generar una transformación a la policía y garantizar el acceso a la justicia de todas estas víctimas. Entonces esto es muy bello porque solo el trabajo colectivo y la coordinación colectiva en la que desaparezca
hasta alguna medida el esfuerzo individual y la presea individual es lo que redundaría en la reivindicación del individuo y de su consideración y de sus libertades. Entonces eso me encanta. Tenemos pocos minutos. ¿Por qué se llaman temblores? ¿Y por qué tienen a un elefantito como símbolo? Bueno, temblores es un nombre que surgió de una ruptura y de un temblor personal de los fundadores, y digamos como que cuando existen este tipo de cosas que lo hacen tambalear a uno como un temblor, uno se repiensa y se reestructura, y lo mismo pasa pues con las estructuras arquitectónicas. Después de un temblor vuelven y se piensan estructuras un poco, no digo más firmes, sino más flexibles, que sepan de alguna Ajá, okay, tambalear sin caerse. Y ese nos gustó muchísimo porque entendimos que después de esta gran ruptura lo que tocaba no era hacerse más fuerte, sino hacerse más flexible. Y en ese proceso de flexibilización pues salió el nombre Temblores. Pero paralelamente entonces decidimos utilizar un elefante, porque Temblores sí genera bastantes temblores también en distintos espacios de poder en donde se cometen estas violaciones a derechos humanos. Entonces pues el temblor también es algo que buscamos poner a tambalear a estas estructuras que garantizan pues, violaciones a derechos humanos y opresión. Y el elefante cuando camina tiembla, ¿no? Hace temblar. Exacto, hace temblar, pero además es grácil, o sea, y el elefante del logo de ustedes es un elefante que está siendo grácil, además de ser pesado. Este programa es el programa del Día de la Madre, aunque no parezca, porque muchas madres están preocupadas cada día por sus jóvenes hijos que están protestando en las calles y porque han quedado huérfanas de sus hijos. Tú tienes una madre que ha sido también defensora de los derechos humanos y feminista, y educó a sus hijos como feministas. Y tú dices en una entrevista: las comidas en la casa eran espacios de participación en los que me fui formando, en discutir con argumentos, en proponer, en saber cómo responder y en la defensa y promoción de los derechos humanos. Y quiero saber, también fue mi caso, y también recordaba hoy a Violeta Parra, y de repente me acordé de mí cuando muy chiquita cantando la canción de la carta con mi madre. Sí. Y hablemos un momento de cómo es crecer en un lugar en el que se inculca la preocupación por los derechos humanos, y hablemos de tu madre un momento. De Marcela Sánchez. También crecí con esa canción en casa, por mi madre, precisamente. Pues sí, eso que dice en esa frase pues era, digamos, lo que sucedía todas las noches. Mi mamá era una persona que llegaba de trabajar muy tarde y nos hacía esperarla a cenar. No nos podíamos ir a dormir sin haber cenado con ella, porque precisamente en estos espacios eran donde se discutían todas las cosas que estaban pasando en el país. No eran conversaciones tampoco fáciles de tener, pero eran conversaciones del día y de lo que estaba pasando. Y pues yo también crecí en una época en donde en el país estaban pasando muchas cosas en términos de violaciones a derechos humanos. Recuerdo una de las anécdotas que me gusta contar cuando me preguntan por mi mamá y por esa formación, es que nosotros vivíamos en un edificio que quedaba cerca a la universidad pedagógica, y ahí se hacían y se siguen haciendo en la calle 72 muchas personas vendedoras informales que han vivido desde entonces y desde antes pues toda la persecución policial. Entonces esa persecución policial en contra de quienes habitan el espacio público, creo que también la vi yo por lo menos desde muy joven. Y cuando llegaba el camión de la policía a quitarles sus mercancías, a robarles sus mercancías, porque era lo que hacían y lo que hacen entonces, y a violentarlos, con mi hermano hacíamos algo, y era que abríamos el garaje del edificio y escondíamos a las personas allí adentro. Cuando llegaba mi mamá de trabajar muy tarde, pues se enteraba de todas estas quejas de todas las señoras del Carulla que vivían en ese edificio y que decían que les habíamos metido pues a quién sabe cuántas personas. Y mi mamá, entre el orgullo y la desesperación de tener todos los días quejas, siempre se sentía pues muy contenta de recibir estas historias pues de sus hijos, que en últimas eran en defensa de lo que ella nos había inculcado, que es la defensa de las personas y de sus derechos y de sus libertades. Entonces crecer en esa casa pues realmente fue lo que a mí me formó dentro de mis posiciones políticas, y diría que a Marcela es a quien le debo gran parte de mi forma de pensar también. Pues un saludo, Marcela, y un saludo a tu hermano Alejandro. Y los derechos humanos son sexys, así que
Eso ya lo sabemos viéndote y viendo a tu hermano y viendo cómo nos sentimos al proteger los derechos humanos. Chao, Tian. Chao a Muchas todos. gracias por esta invitación. Gracias a ti.